Hola, buen día. Mi nombre es María Valeria Pentanes Gómez. Soy del grupo de quinto A del turno vespertino de la Universidad Enrique Díaz de León y en este caso hablaremos sobre el tema de los recursos, como lo son el recurso de revocación, el recurso de apelación y la aclaración de sentencia, que estos como tal los encontramos en el Código de Comercio como el recurso de revocación en su artículo 1334, el recurso de apelación en su artículo 1336 y el recurso de aclaración de sentencia en su artículo 1331. Bueno, primero que nada, y antes de abordar un poco más sobre estos tres temas, como lo es el recurso de revocación, la apelación o la aclaración de sentencia, primero hay que desarrollar y hay que saber un poco sobre qué son los recursos. Y encontramos una definición en la que nos dice que los recursos son un conjunto de instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales a través de los cuales personas con interés jurídico legítimo, ya sean partes o terceros, se inconforman con una actuación que les perjudica, emitida dentro de un proceso por un magistrado, juez o una autoridad judicial, interponiéndolo antes de que la resolución sea considerada firme mediante la expresión de lo que considera deficiente, equivocado, ilegal o injusto para la persona, y con la intención de que el superior jerárquico, una vez que haya analizado las inconformidades hechas valer, las modifique, revoque o sancione al responsable de dicha actuación. Comenzando con el primer recurso, que es el recurso de revocación, en su definición nos dice que es un recurso mediante el cual se puede impugnar los autos no apelables y los decretos ante el propio juez que los dictó, para el efecto de que se revoquen, modifiquen o se confirmen. En su artículo 1334, en su primer párrafo, nos lo comenta. Algo muy importante, y esto es sobre cualquier recurso, son las características. Las características de la revocación son las siguientes. Nos dice que se interpone ante el propio juez que dictó, claro, la resolución impugnada. Mediante este recurso son impugnables los autos que no fueran apelables y de igual forma los decretos. Y a diferencia de la apelación, la revocación se interpone, se tramita y se resuelve por el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada. Sobre su tramitación, bueno, este debe interponerse dentro del término de 3 días, que es algo que nos especifica el artículo 1079, fracción sexta del Código de Comercio. Quien interpone la revocación o reposición debe adjuntar una copia simple del escrito para que con ella se corra traslado a la contraparte por el término de 3 días. Y transcurrido el término ya mencionado de 3 días y hecha la manifestación que convenga su derecho por la contraparte, el recurrente o transcurrido el término sin que se haya hecho, debe dictarse la resolución que corresponde. Y recordando que en el artículo 1334 del Código de Comercio nos dice que los autos que no fueran apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que los sustituya con el conocimiento del negocio. Continuaremos con el segundo recurso, que es el recurso de apelación, y esto en su definición nos dice que es el recurso que se interpone para que el Tribunal Superior confirme, revoque o reforme la resolución del juez de primer grado. Y en su artículo 1337 habla sobre cómo se pueden apelar de una sentencia. Fracción primera nos dice que el litigante condenado en el fallo creyere haber recibido algún agravio. La fracción segunda nos dice que el vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la resolución, la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de las costas. En su fracción tercera nos dice que la parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificarle la admisión de esta o dentro de los 3 días siguientes a esa notificación. En este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte de este. Y en la fracción cuarta nos dice que el tercero con interés legítimo
siempre y cuando le perjudique la resolución dictada. En el artículo 1338 del Código de Comercio nos dice que la apelación puede admitirse en el efecto devolutivo o el suspensivo, o solo en el primero, pudiendo ser de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso. Otro artículo que cabe destacar en esta ocasión es el artículo 1345, que nos dice que además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: 1. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda o los medios preparatorios de juicio. 2. Contra el auto que no admite o tramite la reconvención tratándose de juicios ordinarios. 3. Las resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio. 4. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando, de acuerdo al interés del negocio, hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo. 5. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente. 6. Contra las resoluciones que resuelvan excepciones procesales. 7. Contra el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga la declaración de rebeldía en ambos casos. 8. Contra las resoluciones que suspendan el procedimiento. 9. Contra las resoluciones o autos que, siendo apelables, se pronuncien en ejecución de sentencia. Y por último, que es la 10, la resolución que dicte el juez en el caso previsto en el artículo 1148 de este. Y como último punto sería el recurso de aclaración de sentencia, que en el artículo 1325 del Código de Comercio nos dice que la sentencia debe ser clara y al establecer el derecho que debe absolver y condenar. Esto quiere decir que el precepto indica que la sentencia debe ocuparse de todas las acciones conducidas y de todas las excepciones opuestas, haciendo la debida separación entre los diversos puntos litigiosos. No obstante, el juez, al dictar sentencia, puede incurrir en un error material de no ser suficientemente explícito o bien omitir pronunciarse sobre alguno de los puntos en litigio. Mediante el recurso de aclaración de sentencia, las partes pueden pedir al juez que corrija el error, aclare los conceptos oscuros o supla la omisión. El juez, al aclarar la sentencia, no podrá variar su substancia. Y bueno, en este caso hablamos de la aclaración de sentencia claramente en materia mercantil. Y como bien sabemos, la aclaración de sentencia solo procede respecto de sentencias definitivas. Las partes disponen de un término improrrogable de 6 días para interponer el recurso de acuerdo con lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 1079 del Código de Comercio, y su interposición interrumpe el término señalado para la apelación. El auto que resuelve sobre la aclaración de sentencia pasa a formar parte de la sentencia y no admite recurso alguno. Y por último, en el artículo 1331 del Código de Comercio nos dice que la aclaración de sentencia procede respecto de las definitivas e interlocutorias, dictadas tanto en primera como en segunda instancia. Esto sería todo de mi parte. Muy buenas tardes y gracias por su atención.